Vamos a continuar. Ahora vamos a crear un proyecto para demostrar cómo funcionan los tipos de datos enteros, lo que son los byte, short, int y long. Para ello vamos a crear un nuevo proyecto de la categoría Java y el proyecto Java Application. Presionamos el botón Next y le ponemos por nombre byte, short, int, long, con la notación camello. Enseguida de ello vamos a presionar el botón Finish. Una vez que está creado nuestro proyecto, vamos al signo de más, nos dirigimos a la ruta de Source Package y vamos a entrar en el paquete por default. Seleccionamos clic derecho y creamos una nueva clase. Nuestra clase se va a llamar ejemplo. Dentro de nuestra clase vamos a declarar 8 variables, 2 para cada tipo de datos. Cada una de ellas va a representar nuestro máximo y nuestro mínimo en cuanto a los valores de cada una de esas variables. Comenzamos con lo que es el tipo de dato byte. Si te fijas aquí ya tecleamos nuestros tipos de dato byte, una variable que se llama, que termina con la palabra min y otro con la parte final que se llama max. Una representa el valor mínimo, que es 128, y otra representa el valor máximo, que es 127. ¿Qué pasa si nos excedemos de estos límites? Vamos a poner un número mucho menor, que es el 129 negativo, y ya nos indica NetBeans que tenemos un tipo de dato que es incompatible y que puede haber posible pérdida en la conversión, así es de que no nos permite poner este tipo de valores. Lo mismo sucede con el valor positivo. Si nos queremos exceder, vemos que también es un tipo de dato incompatible, así es de que está muy marcado el límite para cada uno de los tipos de datos. Ahora vamos a ver el tipo de dato short. Bien, aquí hemos terminado de teclear nuestro valor mínimo y nuestro valor máximo para un tipo de variable short. Lo mismo sucede si nos queremos exceder en sus límites. Por ejemplo, aquí el límite vemos que es 32.768 negativo para el valor mínimo. Si queremos excederlo, sucede el mismo error. Nos va a decir que el tipo es incompatible y que puede haber posible pérdida de información, así es de que no nos va a permitir ponerle un número mucho mayor. Lo mismo sucede en el número positivo. Vamos a ver, aquí era con signo positivo. Si pongo el número 8, me marca la misma leyenda, que el tipo de dato puede tener alguna pérdida de información, así es de que no nos va a permitir hacer ese tipo de asignaciones. Nos pasamos al siguiente tipo de dato, que es el tipo int. Aquí podemos ver que el valor de los int es más grande que el valor que los short y los byte. Aquí la misma situación, si nos excedemos, mismos errores, tanto en positivo como en negativo. Así es de que no nos va a permitir exceder ese límite. Para ello tenemos un tipo de dato más grande, que es el long. Aquí vamos a declarar nuestras variables. Como podemos observar aquí, el valor para un tipo de dato long es demasiado grande. Ya es un número hasta difícil de leer, pero aquí tenemos el valor que precede o que es el que le corresponde a un valor long. Si tú te fijas aquí, viene de menos a más. El valor más pequeño para un entero es el byte, le sigue el tipo short, enseguida el tipo int y ya por último el tipo long. No sé si recuerdes que te comentaba que es bueno, cuando hacemos un sistema o un proyecto, tener bien definidos nuestras variables, qué valor van a almacenar. Lo que te comentaba, por ejemplo, para qué utilizar una variable, por ejemplo, de tipo int para almacenar la edad de una persona, cuando la edad de una persona se puede almacenar, por ejemplo, en un tipo de dato byte. Esto nos ahorraría bastante performance en lo que es nuestros sistemas o nuestros proyectos. En una aplicación pequeña no se nota la diferencia, pero cuando tú hagas proyectos demasiado grandes, créeme que el performance se ve muy afectado o muy beneficiado dependiendo del uso que tú hagas en tus variables. Así es de que no lo eches en saco roto esta información que te paso, y por favor trata de analizar bien tus sistemas para que tengas un desempeño óptimo.
Bueno, no olvidemos que cada uno de los tipos de dato utiliza ciertos bits en memoria para su procesamiento. Aquí, por ejemplo, como te comentaba, venimos de menos a más. El byte utiliza 8 bits, el short utiliza 16, el int utiliza 32 bits y por último el long utiliza 64 bits. Ahora vamos a crear un pequeño método llamado mostrar información. Este método lo que va a hacer es desplegar en consola los valores o una pequeña tabla que es similar a la que habíamos visto en láminas anteriores. En esta lámina nos va a mostrar, o más bien en esta información en pantalla nos va a mostrar el valor mínimo de un byte, el valor máximo de un byte y los bits que representa cada uno de ellos, pero ya en consola. Así es de que presta mucha atención a esto que vamos a hacer. Continuemos. Lo que va a hacer esta línea de código es imprimir en pantalla por la instrucción system out println, va a imprimir una cadena, enseguida va a imprimir o va a concatenar lo que se encuentre a la derecha de él, que en este caso es un valor que se llama mi byte valor min. En este caso es el valor mínimo de una variable tipo byte. Tú dirás, bueno, este es un número y esto es una cadena. ¿Cómo es que las va a juntar? Bueno, este procedimiento lo que hace es que cada que se encuentra una cadena y enseguida todo lo demás que se encuentra lo va a considerar como cadena, no como número. Por eso es de que va a concatenar todo lo que se encuentre, aunque sea valor numérico. También va a concatenar la palabra valor máximo, enseguida va a desplegar el valor máximo de una variable de tipo byte. Y por último va a imprimir una pequeña frase y utiliza 8 bits. Entonces con ello es como se va a imprimir en pantalla esa frase. Para poderla imprimir nosotros no podemos simplemente decirle run file porque aquí nos está diciendo que no encuentra el método principal. Ya sabemos que toda clase que contiene el método main, a partir de ahí es donde empieza su ejecución. Para ello vamos a crearla. Con esto estamos creando nuestro método principal. Abrimos y cerramos llave y dentro de él lo que vamos a hacer es instanciar a la clase. En este caso se instancia mandándola a llamar así como en el nombre, que es ejemplo. Enseguida le ponemos un identificador. Enseguida el signo de igual, después la palabra new y enseguida volvemos a llamar a la misma clase con paréntesis que abre, paréntesis que cierra. Después de ello, al teclear la variable o nuestra instancia que acabamos de crear y presionamos el punto, nos va a desplegar una lista de opciones que podemos utilizar con este objeto o con esta instancia. Para ello a mí lo que me interesa es mandar llamar el método mostrar información, que lo que va a hacer es imprimir en pantalla la línea de código o de texto que habíamos tecleado. Vamos a ver si es cierto. Entonces aquí vamos a ejecutar con clic derecho run file y tú vas a notar que ya tenemos en pantalla lo que nuestro método mandó llamar, que es esta línea. Aquí está representada por esta salida en pantalla, ¿sí? Entonces aquí ya tú ya notaste que ya se puede imprimir en pantalla las variables y cadenas de texto, depende de cómo las vayamos concatenando. Yo voy a pegar en pantalla el resto del código para mandar llamar las otras 4 formas o los tipos de dato que ya tenemos declarados. Teníamos un renglón para lo que era el tipo byte, ahora tenemos un renglón para el short, otro renglón para el int y otro renglón para el tipo long. Lo único que cambia, bueno, son la mandada llamar a las variables y pues en este caso la frase. En este caso también cambia, que uno era de 8 bits, ahora es de 16 y el otro de 32 y al final uno de 64. Vamos a ejecutar nuestro programa para ver qué es lo que sucede. Entonces tú ya estás notando que aquí ya tenemos una salida, 2 salidas, 3 salidas, 4 salidas. Esas 4 representan cada uno de estos renglones. Con esto terminamos lo que es el tipo de datos enteros.
En el siguiente video vamos a ver lo que son los tipos de datos flotantes o de punto flotante.